Hola a todos, escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo uno de los maestros de la ley se acercó a Jesús y le hizo esta pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. El día de hoy quisiera centrarme en las palabras de este escriba que interroga a Jesús cuando dice: amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Hay un texto también del Antiguo Testamento que dice: misericordia quiero y no sacrificios. Teniendo por ejemplo estos dos textos, pareciera ser que los sacrificios no tienen como un valor en sí mismos, que para Dios no son relevantes, que no son importantes para nuestra vida espiritual, para la santidad de cada uno, quizá para la salvación. Pero curiosamente resulta que uno de los eventos más importantes para nosotros y para la historia en general es justamente un sacrificio, y es el sacrificio de Jesús. Entonces, por un lado dice este escriba, hay cosas más importantes que los sacrificios, más valiosas. El Antiguo Testamento dice: Dios no quiere sacrificios, quiere misericordia. Pero y sin embargo, el Hijo de Dios vino a ofrecerse en sacrificio. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? A Jesús, que se sacrifica y que nos pone como ejemplo esta gran obra de redención, o las palabras del Evangelio de hoy, del Antiguo Testamento, que dicen: no queremos sacrificios. ¿Por qué el sacrificio de Jesús es relevante para la historia? ¿Por qué abarca a todos los hombres en todos los tiempos y en todos los lugares? Porque curiosamente se conjuga con lo que estamos hablando el día de hoy, que es el amor. El sacrificio de Jesús no era un acto exterior, como los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesucristo se sacrificó por amor a los hombres, y eso es lo que le da valor a ese sacrificio. ¿Y qué tiene que ver esto para nosotros? ¿De qué nos sirve? Bueno, pues curiosamente estamos en Cuaresma, y si ustedes van a misa, o si ustedes entran al Facebook y se ponen a buscar cosas religiosas, constantemente les van a estar repitiendo lo mismo los 40 días de la Cuaresma. Hay que ayunar, hay que hacer oración, hay que dar limosna, sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué nos sirve el texto de hoy? Nos sirve para reflexionar, por ejemplo, en el ayuno. Muchas personas dicen: no sirve de nada ayunar, es mejor hacer otro tipo de obras de caridad, eso de privarse de un poco de carne, a Dios no le interesa, no sirve para nada. Pues en sí mismo, efectivamente, no sirve para nada para nuestra vida espiritual. Ayunar quizá te ayude como dieta, pero para tu vida espiritual en sí mismo, por sí solo, no tiene ningún efecto, no lo trae por sí solo. Sin embargo, si tú lo haces como un acto de amor, sí te ayuda en tu vida espiritual. Por ejemplo, si yo me animo a ayunar, no para que me vean los demás, no por presión social, porque todo el mundo lo hace quizás, no porque lo dice la iglesia, porque es un mandamiento, sino que me pongo a ayunar como un signo de que no es mi cuerpo el que manda, no son mis pasiones, no son mis necesidades, sino que es Dios el que gobierna mi vida. Entonces yo ayuno para demostrarle a Dios el amor que le tengo, y le estoy diciendo: tú eres el que gobierna mi vida, yo mi vida la ofrezco a ti para cumplir tu voluntad, y soy capaz de renunciar. Justamente ese es el significado amplio de la palabra sacrificios: renunciar a algo para ofrecérselo a Dios. En el Antiguo Testamento la gente renunciaba a la primera cosecha, al primer cordero que les nacía, y se lo ofrecían a Dios, y no le pertenecía a nadie más, solamente a Dios. Lo quemaban en brasas para que nadie pudiera poseerlo, porque eso era de Dios y punto. Entonces ese es el sentido amplio de la palabra sacrificio. El ayuno en este sentido viene a ser un sacrificio. Yo me privo de algo, de una necesidad básica como alimentarme, para ofrecerle a Dios ese sacrificio. Y lo hago porque le tengo un cierto amor a Dios, porque le estoy diciendo: eres tú lo más importante en mi vida, que soy capaz
de privarme de un alimento, o de 2 o de 3. Entonces en sí mismo, por sí solo, pues sí, no tiene ningún efecto. Pero si la intención es demostrar mi amor hacia Dios, sirve para mi vida espiritual, tiene un efecto en mi camino de santidad, en mi vida como cristiano. Y eso podemos extraer el día de hoy de este Evangelio. Hermanos, que tengan buen día.